Llegado ya a la anteúltima bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Bien. Y como debemos decir, cada vez que empezamos una bienaventuranza puntual, no debemos de olvidar y debemos reiterar también que en lo que tenemos aquí en todo el sermón o el principio del Sermón del Monte, en la parte de las bienaventuranzas, es una secuencia de características del cristiano. Empezamos con la pobreza en espíritu. Cada bienaventuranza desencadena a otra. Esto es como una cadena, ¿no? Cada bienaventuranza desencadena a otra. Yo soy pobre en espíritu y por el hecho de ser pobre en espíritu, yo me muevo o me lleva a lamentar mi condición de pobreza espiritual. A su vez, ese lamento nos mueve a nosotros a responder delante de Dios con mansedumbre, y así consecutivamente con las demás bienaventuranzas. Empezamos con la pobreza en espíritu, luego seguimos con los que lloran, luego con los mansos, y así consecutivamente hasta llegar a la bienaventuranza que vamos a considerar el día de hoy. Es muy importante, hermanos, antes de empezar con esta, con esta bienaventuranza puntual, que la bienaventuranza que vamos a considerar el día de hoy la tenemos que ubicar en su contexto más cercano dentro de todo el Sermón del Monte. La semana pasada estuvimos considerando la bienaventuranza de los de limpio corazón, la pureza de corazón. Y como dijimos que cada una de las bienaventuranzas desencadena otra, este es el caso también. Una persona que es pacificadora no puede ser pacificadora si primero su corazón no está limpio. Si primero no tiene un corazón puro, un corazón limpio, un corazón que Dios, que Cristo acá en estas enseñanzas nos demanda a sus hijos poseer, un corazón limpio. Como una de las características es la limpieza del corazón, la pureza del corazón es una de las características esenciales de los hijos de Dios. Y ahora nos vamos a encontrar que nuestro Señor añadió una más, una característica más. Que todo hijo de Dios, que todo creyente convertido, transformado por la obra de Cristo, debemos poseer. Y no solamente poseer, sino principalmente aplicar en nuestra vida diaria, ¿no? Nos dice ahora que el Hijo de Dios se distingue, se caracteriza también por ser pacificadores. Y como dijimos que las bienaventuranzas son una secuencia, una desencadena a la otra, no se puede ser pacificador sin tener previamente un corazón puro, un corazón limpio. No se puede ser un pacificador si nuestro corazón no es previamente un corazón puro, limpio. Primero viene la limpieza del corazón y luego la disposición de ser pacificador. En el mundo escuchamos hablar de paz. De hecho, hay organizaciones, organismos que tratan de promover la paz. Pero como sabemos que esos organismos, esas fundaciones que tratan de promover la paz no están basados bíblicamente en lo que Cristo enseña acerca de la paz. Están alejados de ese concepto de paz que nosotros tenemos en las Escrituras. Y vamos a ver más adelante que nosotros en la palabra, en las Escrituras, tenemos dos conceptos de paz a lo largo de las Escrituras. Bueno, este mundo, el mundo, que trata de promover una paz que no es la paz que Dios nos da, no es la paz que Cristo nos dejó, no está fundamentada por los principios básicos o fundamentos básicos cristianos que Dios deja o que el Señor nos dejó instituido en su palabra a sus hijos. Entonces, ¿cómo puede el hombre hablar de paz? ¿Cómo puede el hombre incrédulo promover la paz si su corazón está lleno de impurezas? Si su corazón no es limpio, si su corazón no es puro. Entonces todo empieza con la limpieza del corazón, todo empieza con la pureza del corazón, con esa bienaventuranza. La persona que es
limpio de corazón se va a distinguir por ser pacificador. La persona que es pacificadora va a demostrar en su vida, o va a buscar en su vida, ser puro, ser santo de corazón. Esto es algo que no debemos olvidar. A lo largo de todas las bienaventuranzas hemos dicho que es como una cadena, y todo empieza con la pobreza en espíritu. Y vamos a ver después en la última bienaventuranza que como todo el conjunto de características que poseemos nos lleva a ser perseguidos en alguna forma. No como en otra zona del mundo, que sí son perseguidos realmente, literalmente. Nosotros en nuestra zona, gracias a Dios, no padecemos ese tipo de persecuciones, pero sí tenemos persecuciones diarias en el ámbito en el que nosotros nos encontremos. Eso lo vamos a ver en la última bienaventuranza. Entonces, si no limpiamos el corazón, nuestro corazón, no podremos vivir en paz. Habría más paz si hubiese más santidad. Estos dos, la paz y la santidad, caminan juntos, van de la mano. Donde hay uno, donde hay paz, va a haber santidad, donde hay santidad, va a haber paz. Entonces, esto lo podemos ver, o el autor de Hebreos lo resume en su capítulo número 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12. Verso 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, dice con todos, no solamente con los hermanos en Cristo, no solamente con familiares, no solamente con amigos, no, seguid la paz con todos. Y agrega, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto concuerda con las palabras de nuestro Señor en las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio, los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Y dice el otro pasaje, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso la santidad no camina sola. Dice Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, la pureza de corazón y el espíritu apacible. Ambos caminan juntos. Y en ambos vamos a encontrar estas dos características. La santidad, la limpieza del corazón, la pureza del corazón y un espíritu apacible. Un espíritu pacificador. En Santiago, capítulo 3, versículo 17, nos dice, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, limpia, después pacífica. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Así que, hermanos, la conexión de las bienaventuranzas es perfecta. Todo coincide. Primero se tiene que ser puro, santo, limpio de corazón, y eso va a nosotros demostrar un espíritu apacible. Vamos a ser pacificadores. Pero primeramente es muy importante entender esta conexión entre estas dos bienaventuranzas. Una desencadena a la otra. No se puede ser pacificador si no se tiene un corazón limpio, puro. No se puede ser puro de corazón y ser pacificador. Esas dos cosas no pueden estar por separado. Seguid la paz con todos y la santidad. La pureza de corazón y el espíritu apacible caminan juntos. Luego Santiago dice, pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente limpia o pura, después pacífica. Hermanos, si nosotros luchamos por la paz, pero no trabajamos en el corazón del hombre, estamos haciendo las cosas incompletas. Nosotros no podemos únicamente procurar la paz en el hombre, procurar o ser pacificadores si nosotros no descuidamos el corazón del hombre.
si nosotros no dejamos de atacar el pecado que hay en el corazón del hombre. Porque si procuramos la paz y descuidamos el corazón, es como si estuviéramos trabajando contra la enfermedad, pero dejamos la infección adentro. El pecado o que habita y mora en el corazón es lo que, como vimos la semana pasada, es donde se demuestra o se exterioriza la personalidad del hombre, todas las maldades que vimos y mencionamos que hay dentro del corazón, que eso es lo que contamina al hombre realmente. Si nosotros descuidamos el corazón del hombre, del incrédulo, ni pensemos ni procuremos la paz, ni busquemos ser pacificadores, porque estamos haciendo las cosas incompletas. Debemos atacar el pecado del hombre, debemos atacar al corazón, al pecado que mora en el corazón, y ahí recién el hombre, una vez ya transformado por la obra de Cristo, obviamente, arrepentido de sus pecados, regenerado su corazón, va a poder demostrar o distinguirse por ser una persona pacificadora, limpia. Todas las guerras que nosotros vemos en el mundo, los conflictos, las enemistades que vemos, surgen ¿de dónde? De la corrupción que hay en el corazón del hombre. No tienen un corazón limpio y no son pacificadores. Y al no ser pacificadores, es lo que vemos todos los días en las noticias. Guerras, enemistades, asesinatos, robos y toda clase de maldades que la Biblia ya advierte, nos dice que hay de dentro del corazón. Todo lo que la Biblia nos dice que hay en el corazón es todo lo que nosotros vemos día tras día en la tele, en las noticias. Y eso es porque las personas o el mundo está con un corazón impuro, corrompido por el pecado. Nos damos cuenta entonces cuál es la importancia de un corazón limpio, de un corazón puro, para recién llegar a ser una persona pacificadora. Ahora, una vez ya en claro el contexto de esta bienaventuranza, de primeramente tener o poseer un corazón limpio y puro, ¿qué es un pacificador? ¿Qué es ser un pacificador? Y acá debemos ser muy cuidadosos, hermanos, al tratar de responder esta pregunta, porque para algunas personas, ser un pacificador significa estar dispuesto a sacrificar aún aquellos principios, enseñanzas y verdades que no son negociables con tal de no tener problemas con los demás. Para algunas personas, ser una persona pacificadora es estar dispuesto a sacrificar aún aquellos principios que vemos en la Biblia, enseñanzas que hay en la Biblia y verdades que hay en la Biblia que no son negociables, hermanos. No podemos negociar esas cosas. Con tal de qué? De no tener un problema, un conflicto con otra persona. Y eso lo vamos a ver más adelante. Primero, ¿qué quiere decir esto entonces? Es que hay ciertas situaciones que para hacer la paz con el hombre es igual que hacer la guerra contra Dios. Nos vamos a ver en situaciones que para lograr hacer la paz con la otra persona, nosotros nos va a llevar a estar enemistados con Dios. Y eso no es negociable. No podemos apartarnos de la verdad, de la enseñanza que el Señor que nos deja en su palabra para tratar de no tener un conflicto con la otra persona. Eso no se negocia, dice su palabra. Por ejemplo, una cosa es ser gentil y amigable con la otra persona, con el inconverso, y otra muy distinta es ser indiferentes a sus pecados y aún llegar a cultivar una relación íntima con ellos. Una cosa es ser gentil, amigables, amables con la persona inconversa, y otra cosa es muy distinta a eso, es ser indiferentes nosotros, ser indiferentes a sus pecados. Y no solamente eso, sino cultivar o tratar de tener una relación íntima con ellos. Y eso la Biblia lo llama yugo desigual. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, y eso no es negociable.
No podemos alejarnos de la verdad por tratar de no estar mal con el otro, o no tener un conflicto con el otro. No podemos ser entonces pacificadores y alejarnos de la verdad, alejarnos de la enseñanza o de la doctrina que tenemos en las Escrituras. Eso no lo podemos negociar por nada, y eso es algo muy difícil y es algo muy complicado aún entre los hijos de Dios. Cultivar relaciones con el incrédulo, con la persona del mundo. Que no digo que no seamos amigables, no digo que no seamos gentiles ni amables con ellos, no digo que no nos relacionemos, porque el cristiano se relaciona con el mundo, ya sea en negocios, ya sea predicándole la palabra, ya sea en el trabajo, siempre estamos relacionados con el mundo. Pero no debemos cultivar o desear cultivar una relación con las personas del mundo, con el incrédulo. Eso no es ser un pacificador, no es querer tener paz con la otra persona y listo, voy a tener una relación íntima con él, con la otra persona, con el incrédulo. Eso no es ser un pacificador. Salmos 120, versículo 7, David mismo, miren, David se describe a sí mismo como un hombre pacífico. Y dice en Salmo 127, yo soy pacífico, así literal. David dice, yo soy pacífico, dice. Y sin embargo, busquemos ahora en Salmos capítulo 26, sin olvidar las palabras del otro pasaje, Salmos capítulo 26, versículo 4 y 5. Dice David, dice, yo no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Primero David dice, yo soy pacífico. Y después dice, no me he sentado con hombres hipócritas. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Así que los cristianos debemos tratar con la gente del mundo, o sea, debemos tratar, es inevitable no tratar con la gente del mundo, ya sea con los negocios, ya sea al predicarles la palabra. Hay de muchas formas, de muchas maneras en la cual nosotros nos vemos involucrados y tratamos con las personas del mundo. Pero no debemos cultivar una relación de amistad con ellos, y mucho menos, jóvenes, mucho menos debemos tratar de cultivar una relación amorosa, eso ya lo sabemos, ¿verdad? La Biblia es muy clara con esto. No debemos andar en yugo desigual con el incrédulo. Si imagínense que dice la amistad con el mundo es enemistad con Dios, mucho peor si tratamos de buscar una pareja, un compañero, una compañera que es del mundo. Estamos enemistados con Dios. Ser un pacificador entonces no es sacrificar aquellos principios, enseñanzas y verdades que no se negocian de las Escrituras, con tal de no tener problemas con los demás. Ese es el problema, entonces, que vemos en el movimiento que conocemos como los ecuménicos, ¿no? Que han querido establecer la paz, pero a costa de la verdad. Están dispuestos a sacrificar lo que sea, incluyendo verdades en la Biblia, que son inamovibles, en la palabra de Dios, con tal de mantener una supuesta unidad en las iglesias. Todos conocemos el movimiento ecuménico, que tratan de mantener una unidad entre las iglesias, no importa la denominación, pero están sacrificando verdades bíblicas que son inamovibles, que no podemos dejar de lado. Entonces, ¿por qué hacen eso? Esos no son pacificadores, no buscan la paz entre las iglesias. ¿Por qué hacen eso entonces? Lo hacen porque no tienen convicciones. Estas personas lo hacen porque no les importa vender la verdad, no les importa alejarse de la Biblia, de las enseñanzas, de la doctrina y lo que Dios dejó instituido en su palabra, que es muy claro y que nosotros no debemos negociarlo por tratar
de ser pacificadores o buscar la paz en cierto ámbito o con cierta persona. Es algo que no se negocia, hermanos. Es algo que nosotros no podemos dejar de lado. No pueden andar, como dice el profeta Amós, no pueden andar dos a menos que estén de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado de ser un pacificador? Dijimos que no. Ahora, ¿cuál es el significado de ser un pacificador? ¿Cuál es el significado de esta expresión? Bueno, ser un pacificador es lo mismo que ser un hacedor de paz. Un pacificador es lo mismo que ser un hacedor de paz. Y la palabra en la Biblia, a lo largo de las escrituras, vemos dos tipos de paz, o la palabra paz se usa de dos maneras distintas. En primer lugar, se usa la palabra paz para describir una condición interna de una persona. Alguien ha descrito esta condición interna como un estado tranquilo del alma que está seguro de su salvación por medio de Cristo. Ese es un significado de paz que vemos en la Biblia, como un estado tranquilo del alma que está seguro de su salvación por medio de Cristo, sin importar las circunstancias, sin importar las aflicciones, sin importar la adversidad que el mismo Señor permite, nuestro mismo Señor permite en nuestras vidas. Yo estoy tranquilo, tengo paz, porque gozo de una salvación, gozo de la salvación que me fue dada por Cristo, y que por la fe yo me aferré y creí. Ese es un significado de paz que vemos en la Biblia. Es esa misma paz a la que se refirió nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, pero mi paz os doy, no como el mundo la da, o no como el mundo la quiere promover, no. Yo digo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y es esa misma paz que describe, ustedes conocerán, Horacio Spafford, después de haber perdido a su familia, después de haber perdido su riqueza, todo en un día. Él escribe, subido a un barco: si paz, cual un río, es aquí mi porción, dice. Después de haberlo perdido todo, si es como las olas del mar, cualquiera mi suerte, es ya mi canción, está bien, con mi alma, está bien. Este hombre de Dios del siglo pasado lo había perdido todo en un solo día. Y él entendía el concepto de la paz de Dios. Después de haberlo perdido todo, dice que él escribió estas hermosas palabras, las cuales nosotros cantamos: si paz, cual un río, es aquí mi porción, si es como las olas del mar, dice, cualquiera sea mi suerte, es ya mi canción, está bien con mi alma, está bien, mi alma está bien con el Señor, tengo paz. Por más de haber perdido todo, tengo la certeza, la seguridad de que soy de Cristo y tengo paz. Esa es la paz que Cristo da a sus hijos. Esa es la paz que Cristo nos da y nos dejó a cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, la segunda expresión o la segunda paz que vemos, dijimos que en la Biblia hay, en la palabra paz es usada de dos maneras distintas. En segundo lugar, paz es una condición de armonía y unidad entre dos personas o grupos de personas. Por ejemplo, cuando dos naciones anuncian la paz entre sí, están queriendo decir, no quiere decir que hay tranquilidad en los corazones de los ciudadanos de cada persona, no. Están queriendo decir que entre esas dos naciones se va a evitar todo tipo de enemistades, prisiones, conflictos, guerras, y etcétera, y muchas más cosas, envidias y demás. Es en ese sentido que el Señor usa la palabra paz en Mateo capítulo 5. ¿Qué es ser un pacificador entonces? Es alguien que se encuentra involucrado activamente en remover aquellos factores
que producen enemistad entre dos o un grupo de personas. Un pacificador es alguien que está activamente involucrado en remover la enemistad antes de echarle más leña al fuego y que se avive. El pacificador busca la paz en medio de la enemistad. Primeramente, el pacificador se encuentra en armonía con los demás. Busca la paz, seguir la paz con todos. No solamente busca la armonía con mis hermanos en Cristo, no busca la armonía solamente en mi familia, no. Un pacificador busca la armonía con todos. Y esa misma armonía que él tiene es la que quiere conseguir hacia los demás. Un pacificador es aquel que está involucrado, trabaja firmemente en buscar la paz en donde hay enemistades, en donde hay conflictos, en donde hay fricciones en los demás. Un pacificador que es limpio de corazón se distingue por buscar la paz donde está el conflicto en los demás. Y hay conflicto, hermanos. Aún en el cuerpo, en la iglesia de Dios, hay conflictos, hay enemistades. No todos podemos ser amigos de todos. Y cuando estas cosas surgen, y muchas veces cuando no es tratado bien, causa división en la iglesia. Causa que hermanos se vayan de la iglesia por estar peleados con otros hermanos de la misma iglesia. Causa esa distensión, causa esa separación entre el cuerpo de Cristo. Pero el pacificador, limpio de corazón, puro de corazón, va a buscar la paz, tranquilizar, apaciguar las aguas en donde está el conflicto, en donde está la enemistad. Eso es ser un pacificador. Y dice la Biblia, dice esta bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno, dice su palabra, verá al Señor. Bienaventurados entonces, hermanos, felices, aquellos que se preocupan, aquellos que no están tranquilos, no son indiferentes al dolor o a la enemistad de mis hermanos, al dolor o a la enemistad entre mi familia, sino que actúa, trabaja, movido por un corazón limpio para lograr la paz, lograr una armonía en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos aplicar. Debemos procurar la paz, debemos procurar una armonía entre el cuerpo de Cristo, entre la iglesia. Dios nos insiste y no solamente nos insiste, el Señor Jesús en la enseñanza del Sermón del Monte quiere que cada uno de nosotros, sus hijos, profundicemos en todas estas características, en todas estas cualidades. Profundizar. Primero se empieza con la pobreza en espíritu y así sucesivamente. Y ahora toca ser un pacificador. Profundizar en buscar la paz. Desear con todo mi corazón una armonía con mi hermano. Una armonía en el seno de la iglesia. Buscar la paz con los demás. Quiera el Señor poder distinguir entre estos dos tipos de paz que el Señor nos deja en su palabra. Estar atentos a lo que no quiere decir ser un pacificador y procurar la paz, dice el Señor. Procurar la paz con todos, seguid la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos, realmente ellos, verán a Dios. Quiere el Señor bendecir su palabra en cada uno de nuestros corazones, hermosos.